Las 9:35 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, lunes 16 de septiembre, año 2024. Los buenos días a nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez. Leo mis compañeros de Inside, de OC de Cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, hoy voy a hablar de 3 temas en este análisis correspondiente al día de hoy. 1, autopista Duarte. 2, definitivamente segundo atentado contra Donald Trump. Y 3, Leonel con la voz del pueblo. Vamos con el primero. Miren, autopista Duarte. Hay que felicitar en todas sus partes lo que ha sido el accionar del Ministerio de Obras Públicas encabezado por Deligne Ascensión, representando y ejecutando las políticas públicas de construcción del gobierno en materia vial de Luis Abinader. Y lo digo porque esta administración ha logrado tener un nivel de impacto sumamente positivo en la autopista Duarte, con lo que fue la puesta en operación el día de ayer de los 24 carriles de la intersección del 9 de la Duarte, que es el punto más crítico de partida y entrada desde y hacia la capital dominicana desde la parte norte. Esto es muy importante porque recuerden que el trazado de la autopista Duarte, que viene dado desde la parte precolombina por el sendero que se comunicaba la parte norte y sur del país, y que fue en la intervención del 16 cuando los norteamericanos lograron hacer un trazado que no fue hasta que cuando Trujillo llegó se inauguró formalmente en la década del 50, conectando definitivamente el norte y el sur. Esta autopista, que ha recibido varias intervenciones por la mayoría de gobiernos, ha tenido, a mi modo de ver, 3 intervenciones importantes. Una, ya la dije, la de Trujillo, que fue el que formalmente logró hacerlo en 2 carriles. 2, cuando vino el tema de la ampliación a 2 carriles para ida y para vuelta, cosa que ustedes no se lo imaginarán lo que era la autopista Duarte, de 1 carril de ida y 1 de vuelta. Y 3, la que acaba de hacer, eso lo hizo Leonel Fernández. Y 3, la que acaba de hacer Luis Abinader. No me lo imagino, yo lo viví. Yo transité muchas veces la autopista Duarte, un carril para allá y uno para acá. Eso era un matadero ahí. Pero eso lo comenzó Balaguer. Sí, correcto. Lo terminó sí. Lionel. Correcto. Que Lionel lo encontró ya en un porcentaje de un 90%. Pero la terminó Lionel. Sí. Jorge Blanco fue importante porque había un tranque terrible con los ingenieros y la Claro, la deuda, de hecho, el aeropuerto de Herrera, ustedes lo recuerdan, fue dado en dación de pago a los contratistas, porque recuerden que en aquella época usted financiaba obra y cobraba cuando Dios quisiera. Y eso que tú describes, Khalil, es tan importante que la cultura del dominicano de viaje de la época era obligatoria la parada, ya así es, obligatoriamente había que pararse. Los primeros el parque vehicular no es Jacaranda, Turey, el parque vehicular no es el que era, y había que detenerse obligatoriamente. La Posada Cibaeña. Hay que establecer que le decían Don Raspadura también. Hay que establecer que una de las primeras intervenciones que tuvo la autopista Duarte vieja, que era de 2 carriles. 2 carriles. Se hizo en el gobierno de Salvador Rey Blanco. En algunos tramos, en curvas, se colocaron 3 carriles. Todos los gobiernos agregaron algo. Todos los gobiernos pusieron algo, pero las grandes transformaciones, exactamente, transformaciones, Trujillo con lo que fue su formalización, Balaguer, Leonel, 2 carriles, ida y vuelta, y la intervención de Luis Abinader con Deligne Ascensión, porque no solamente ha intervenido el tema de la expansión, sino que ha insertado un nuevo nivel de concepto en la operación de la autopista, porque ha cerrado incontables retornos que eran causa fundamental de accidentes. 169, ¿no, Julio? 169. Bueno, imagínese usted que era cada uno un punto de conflicto que atentaba contra la vida de cada dominicano o extranjero que por allí se desplazaba. Excelente por Deligne Ascensión y Luis Abinader con la autopista Duarte. Magnífico. Segundo, señores, segundo atentado contra Donald Trump. Muchas veces hacemos planteamientos acá en el Gobierno de la Mañana en donde algunas personas siempre dicen, Khalil, pero es que es extremo lo que tú dices. Sin embargo, casi siempre, y no me jacto de eso, es como yo digo. Porque yo les dije en días pasados que aparentemente para Latinoamérica Kamala ganó, pero aparentemente en Estados Unidos Trump le habló a los americanos y la cosa no está tan mal para él como se ve desde aquí. Y esa es la percepción. ¿Por qué lo digo? Porque en el día de ayer, y ya Rosendo y José Luis hablaban de eso, se da una situación incontestable, y es que Donald Trump en Palm Beach
en su campo de golf, está jugando justamente en el hoyo 6 con Steve Witkoff, en donde inmediatamente los agentes del servicio secreto que van delante y van detrás, detectan por detrás de una valla un cañón que sale. Hay que estar muy atento para poder percibir eso, e inmediatamente hacen 4 disparos porque identificaron una amenaza de un atentado contra el presidente Trump. Después, el tirador, que no llegó a efectuar el tiro, estamos hablando que el sheriff Rick Bradshaw de Palm Beach estableció que es una distancia aproximada de 365 metros, lo que no es mucho. Y el tirador, que tenía un AK-47, Ryan Wesley Ruth, que es un excontratista de construcción, pues fue atrapado 60 kilómetros de la escena del eventual crimen cuando trataba de huir por la I-95. ¿Cuál es la lectura de esto? Lo primero es que en Estados Unidos hay una cultura de magnicidio que ya es probada. Esto no podemos soslayarlo. Cuando políticamente, aparentemente no se puede con alguien, se intenta con él o contra él por la fuerza. Pero eso no es solo en Estados Unidos. Ha pasado en México, ha pasado en Colombia, ha pasado en República Dominicana, pasó con Trujillo y pasó con Lilis. Entonces, evidentemente hay un tema, pero en Estados Unidos, por ejemplo, han habido 4 presidentes que han sido asesinados. Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, James A. Garfield el 2 de julio de 1881, William McKinley el 6 de septiembre de 1901 y Kennedy el 22 de noviembre del 60. Como ven, 2 siglos XIX, 2 siglos XX. Trump sería, en este caso, el primero contra el que se atentaría en 2 oportunidades en siglo XXI. Pero también han habido otros precandidatos o candidatos presidenciales que han recibido atentados en Estados Unidos. Por ejemplo, Theodore Roosevelt en 1912, que fue candidato por el Partido Progresista, recibió un disparo. Y siguió dando el discurso. Con el disparo en el pecho. Sí. Se salvó por un estuche de lentes que tenía, y con el disparo en el pecho siguió dando el discurso. Pero George Wallace en el 72, en el 72 George Wallace en Maryland, en Washington, fue víctima de un atentado y quedó lisiado, paralítico. Entonces, hay una situación. ¿Cuál es la lectura? Bueno, pero quedó el atentado a Reagan. También, pero Reagan era presidente. En el 81. Exactamente. La motivación era la más estúpida de todas. El tipo quería que su novia impresionara a Jodie Foster. Claro. Ella no lo sabía. Jodie Foster quería impresionar a ella para hacerse notar. Vaya forma de llamar la atención. Después se casó ella con otra mujer para que al tipo le fuera más mal todavía. En ese contexto, ¿cuál es la lectura de esto, señoras, señores? Bueno, que la gente puede interpretar que independientemente, porque yo estoy convencido de que el gobierno demócrata no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero la gente pudiera pensar, coño, pero si a este hombre le están tirando y a matarlo, es porque políticamente no pueden con él. Entonces, decía Bernardo O'Higgins, padre de la libertad chilena, que Chile sería libre por la razón o por la fuerza. Entonces parece que a Trump, si no le pueden ganar por la vía electoral, hay un grupo que quiere ganarle por la fuerza. Eso tira por tierra todo aquello de que esto está de un lado, de que todo está ganado. Algo definitivamente está pasando con Donald Trump en los Estados Unidos. Y finalmente vamos a ver esto de Leonel y la voz del pueblo. Hemos visto que a 3 años y tantos de las próximas elecciones del año 2028, el doctor Leonel Fernández reinstala lo que es su escenario para poder establecer un paralelismo con la semanal de Luis Abinader, La Voz del Pueblo. Y mucha gente ha dicho, bueno, esto es un tema de Leonel contestarle a Luis, el gobierno lo ha seleccionado definitivamente como opositor, y yo siento que no se trata nada de eso. Es que Leonel tiene que madrugar, porque si Leonel no madruga como lo está haciendo, cualquiera le puede ganar, adentro o afuera. Y usted va a decir, Khalil, pero ¿y cómo es esto? Bueno, muy sencillo, miren, Leonel tiene que madrugar dentro. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, a partir de los resultados electorales del año 2020, en donde Omar Fernández, su hijo, ganó la senaduría del Distrito Nacional en una condición de excepción, con heroicidad, pues entonces se convierte automáticamente en el producto electoral. ¿ Quién es el vocero de la bancada de los senadores de la Fuerza del Pueblo? Es Omar. ¿Quién es el que tiene el Senado como tribuna para poderse expresar?
Es Omar. ¿Quién es el que tiene la penetración en redes sociales para poder articular con segmentos de la población de aquí y de allá? Es Omar. Entonces, quien se convierte en el principal jubilador de Leonel es Omar. Si Leonel no da el paso al frente y se mantiene activo siendo él la cabeza de oposición, le puede madrugar y tendría por un tema de sentido histórico que cederle la candidatura a Omar. Entonces, su primer escollo es que su propio hijo amado y adorado sería su principal nivel de competencia para poder la candidatura detentar. Por eso Leonel a lo interno tiene que madrugar. Pero también está lo externo, señoras, señores. ¿Por qué? Porque el PRM, a Luis Abinader haber establecido que no se va a repostular y está accionando para eso, pues el PRM necesariamente ha iniciado un proceso interno electoral presidencial como que las elecciones fueran mañana, y hace bien, porque tiene que fabricar un candidato presidencial capaz de continuar la obra de Luis Abinader y de ganar. Dentro de esos, usted puede mencionarlo, y yo lo menciono con la responsabilidad que me caracteriza. Está Wellington Arnaud, está Carolina Mejía, está David Collado, y para mí el que es más completo y más aventajado, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo. Y solamente basta ver lo que acaba de pasar en la provincia de la Altagracia en este fin de semana. Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, estuvo en Higüey con el senador Cholitín y todo lo que fueron las fuerzas vivas dentro del partido y fuera de ese partido, donde conectó con sectores empresariales, culturales, orgánicos, eclesiásticos, partidarios, todos sumándose con el tema de Eduardo Sanz Lobatón. Pero no lo digo yo, me remito a las declaraciones de 3 actores, independientemente de su origen, en cuanto a Eduardo Sanz Lobatón. El primero, el diputado por la provincia María Trinidad Sánchez, Jorge Caboli. Dice Jorge Caboli que el más idóneo y lo que él apoya y proyecta como relevo de Luis, Eduardo Sanz Lobatón. Rita Isaura Taveras, comunicadora, ha dicho que la garantía de la continuidad de la obra de Luis Abinader es Eduardo Sanz Lobatón. Pero para ponerle colofón a esto, Gloria Reyes, una de las 3 mujeres más influyentes e importantes dentro del PRM y diría yo que hoy de la política dominicana. ¿Qué dice Gloria Reyes? La voy a citar textualmente. Dice Gloria Reyes: si queremos que el PRM se mantenga 16, 24 años, hasta 30 años más, necesitamos un relevo que nos unifique, un relevo que sea realmente garante del PRM, y todos los que estamos aquí sabemos que si hay uno que puede garantizar la unidad del PRM, la continuidad de la obra de Luis Abinader y también fortalecer esa transformación que ha iniciado el presidente, es nuestro amigo Yayo Sanz Lobatón. Y cierra su intervención diciendo, oigan bien, Yayo es el que más se parece al PRM. Tiene muchos valores que nos representan a los PRMistas. Podemos confiar en que un hombre buen gerente, podemos confiar en que es un hombre de una gran preparación y que es un PRMista fundador, que es un luisista fundador. Entonces, esas cualidades de Yayo en el debate interno, porque evidentemente esto no es para hacerlo en la prensa ni para hacer campaña con esto, sino para que nuestros diálogos internos como PRMistas, para poder dejar conocer por qué Yayo Sanz Lobatón es el mejor perfil para continuar con la transformación que inició Luis Abinader. La lectura de Gloria es que Yayo es el legítimo fundador del PRM, porque junto a Luis Abinader construyó contra todas las sentencias en contra lo que fue ese partido. Lo que dice Gloria es verdad. Eduardo Sanz Lobatón es el único que unifica todo el PRM, porque ha trabajado con todos los proyectos, construyendo todos los proyectos del PRM, y en él se encuentra no solo el luisismo, sino todos los proyectos del PRM. Pero también es el continuador, dice Gloria Reyes, de la obra de Luis Abinader. Y es verdad, Eduardo Sanz Lobatón es un gerente transformador que es el único capaz de unificar y de ganar fuera del PRM. Entonces, ante esta realidad, Eduardo Sanz Lobatón como candidato presidencial del PRM, a Leonel le puede ganar externamente, y usted me dirá, pero ¿y le va Yayo a ganar a Leonel? Oh, pero yo solamente lo voy a remitir a 1996.
para un poquito de memoria histórica. En 1996, el doctor José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas de la República Dominicana, que le había sacado prácticamente más de un 50% a Balaguer en el año 94, que había construido la democracia dominicana, haciendo presidente a Guzmán, haciendo presidente a Jorge Blanco, y no habiendo sido presidente él por las mezquindades de la vida. A ese grande hombre, un abogado, no de familia noble, un hombre de muchos conocimientos y con nobleza sobrada como persona, que vino desde la entraña del pueblo dominicano, de afuera y de adentro, le ganó las elecciones a Peña Gómez. Entonces yo les pregunto, ¿quién está más cerca de la presidencia? ¿Leonel en el 96 o Eduardo Sanz Lobatón hoy en el 2024 de cara al 28? Sin dudas, Eduardo Sanz Lobatón tiene todas las posibilidades de ganarle a Leonel en un proceso presidencial. Por eso, finalmente reflexiono diciendo que las realidades se construyen madrugando y accionando con el tiempo y los recursos que se tienen a mano. Por esto, en conclusión, felicitamos a Adelina Ascensión por la inauguración de la autopista Duarte en esta ampliación del gobierno de Luis Abinader. Parece que en Estados Unidos la cosa no está tan mal para Donald Trump, porque no es por la razón, sino por la fuerza que quieren quitar al rubio americano del mando de la nación superior. Y finalmente, Leonel tiene que madrugar más que cualquiera, porque se le pueden ir y ganarle adentro y afuera. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.